Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos oyentes de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Esta semana les habla May en compañía de Katia Cambronero Aguiluz, Jorge Dengo. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la convocatoria a sesiones extraordinarias que iniciaron este 1 de noviembre, de la discusión del presupuesto nacional que ya se encuentra en el plenario legislativo, de la respuesta que dio la Sala Constitucional a la consulta que se planteó sobre el proyecto de hidrógeno verde. Por supuesto, vamos a hablar del marchamo, como todas las primeras semanas de noviembre, dado que siempre es un tema controversial y que se puede reformar por vía ley. Vamos a hablar también de un proyecto que presentaron para regular que son secretos de Estado, así como de la falta de normativa para sancionar congresistas, que fue tema de discusión esta semana. Pero antes de empezar con los temas de fondo, voy a presentar a mis invitados de esta semana, ambos diputados del Liberal Progresista por San José, doña Katia Cambronero y don Jorge Dengo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted, May? Muy bien, gracias, May. Yo muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Esta es la última semana que Luis Manuel está de vacaciones, entonces ya la próxima semana estará de vuelta con nosotros, pero agradecerles a ambos su disposición y su disponibilidad para acompañarnos, para comentar lo que pasó en la Asamblea Legislativa esta semana. Empecemos tal vez con el tema de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Recordarles que por los próximos 3 meses, hasta el 1 de febrero, estará el Poder Ejecutivo a cargo de la agenda de proyectos que puede conocer la Asamblea Legislativa. Antes de la convocatoria hubo una reunión del presidente de la República con todas las 6 jefaturas y subjefaturas de fracción que se realizó en Casa Presidencial el lunes, si no me equivoco, esta semana. Exactamente, esta semana. Y doña Katia estuvo ahí presente, entonces si nos pudiera comentar un poco cómo estuvo la dinámica, que lograron convencer al Ejecutivo de que les convocara, cómo ven esta primera convocatoria, las prioridades que ha puesto el Ejecutivo sobre la mesa para ustedes. Gracias, May, por la invitación y es un gusto estar aquí con usted. En realidad fue una reunión que creo que tuvo resultados muy positivos, fue un buen ambiente de discusión. Cada una de las fracciones llevaba una lista de proyectos donde se priorizaron por fracciones cuáles eran los proyectos que le interesaba que el Ejecutivo convocara. En total se plantearon cerca de 146 proyectos de ley. De eso el Ejecutivo hizo una primera convocatoria inicial de 39 proyectos, con la salvedad de que iba a seguir convocando, iba a hacer un análisis y iba a seguir convocando proyectos de ley. También están los proyectos para ellos importantes, ¿verdad? De los más importantes, la venta del Banco de Costa Rica, las reformas al MINAE y al Ministerio de Agricultura como otro de los temas. Por supuesto que el tema de eurobonos para ellos son prioritarios. Pero en términos generales fue una conversación muy constructiva y he de reconocer que fue interesante en términos de plantear en la mesa cuáles eran los proyectos que realmente son significativos y que se están en este momento discutiendo en la Asamblea Legislativa. Creo que ese ejercicio de priorización más bien nos puede permitir a nosotros acá realmente comenzar a generar mayores esfuerzos por aquellos proyectos de ley que puedan impactar o apoyar a los costarricenses. Entonces,
En términos generales, son proyectos de deuda que tiene que ver con eurobonos y, por supuesto, el presupuesto nacional, que tiene que estar sí o sí para finales de noviembre, pero los otros proyectos de reforma del Estado, que son proyectos que para ellos son fundamentales. Y, por supuesto, por el lado nuestro, el planteamiento que se hicieron desde las diferentes fracciones, por ejemplo, nosotros en el PLP, proyectos de disminución de impuestos que son vitales para los costarricenses, y bueno, y otras fracciones que plantearon algunos proyectos de banca para desarrollo, de vivienda, de trabajador independiente, de activación de turismo, pero en términos generales nos parece que fue una reunión bastante sana, ¿verdad?, donde hubo una discusión de proyecto a proyecto. Fue una sesión de 4 horas de trabajo donde hubo esa posibilidad del planteamiento de los proyectos y de entender cuál es la prioridad del Ejecutivo. Sí, recordemos que para el primer periodo de sesiones extraordinarias que fue iniciando el gobierno, hubo mucha crítica porque el Ejecutivo estaba convocando mucho relleno para el plenario, proyectos de derogatorias, no había mucho tema de fondo, y también había una queja de que las comisiones en general no tenían, digamos, había comisiones que no tenían expedientes que trabajar porque no estaban siendo convocados. Lograron, digamos, nivelar ese tema y como que cada comisión tenga por lo menos un proyecto de fondo en el cual dedicarse. Recordemos que el control político no se detiene en sesiones extraordinarias, entonces todo lo que tiene que ver con expedientes de investigación, eso continúa, o bueno, las comisiones pueden seguirlo trabajando, pero hay, digamos, en las distintas comisiones, por lo menos en las que están ustedes, suficiente para seguir trabajando en esta primer convocatoria. Esa fue una solicitud puntual que hizo el PLP al presidente de la República, ¿verdad?, justamente a partir de la experiencia del periodo extraordinario anterior, que las comisiones siguieran trabajando. Entonces, por eso el planteamiento de la cantidad de proyectos, y efectivamente, por lo menos en general se ve que todas las comisiones o la mayoría de las comisiones ya tienen proyectos asignados, y eso permite pues seguir avanzando. Y eso sí fue una solicitud formal que se hizo, y sí hubo respuesta a esa solicitud, no solamente proyectos en plenario. Sí, no, yo presido la Comisión de Jurídicos y sí tenemos 3-4 proyectos en los que podemos estar avanzando. Y con respecto a lo que estabas diciendo, o sea, a mí sí me parece pues normal que dada la reforma constitucional que se dio, pues un partido que nunca había estado en el poder, nunca había tenido una representación parlamentaria, pues empezara lento en primeras sesiones extraordinarias. Así que sí, por lo menos se ve el aprendizaje que han tenido con esta convocatoria. Vamos a ver cómo opera la dinámica de aquí en adelante, porque la presión que pueda tener el Ejecutivo por el tema de eurobonos, sobre todo, va a ser que esa convocatoria se aumente o desconvoquen proyectos que bien lo pueden hacer. Entonces ahora lo interesante de las próximas semanas es ver cómo va a funcionar el juego político, precisamente alrededor de ese proyecto. Y ahí, May, creo que hay un tema importante que Jorge está hablando, y creo que es una de las lecciones aprendidas, y ojalá que en la próxima legislatura se pueda analizar, y es cómo usted logra realmente hacer una priorización, ¿verdad? Aquí hay más de 600 proyectos de ley, no recuerdo. Pero entonces, ¿cómo usted se pone de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿verdad?, y pueda priorizar esos proyectos para que avancen en la corriente legislativa? Creo que este ejercicio que se hizo es un ejercicio que debió haberse hecho en las extraordinarias anteriores, pero que me parece que es oportuno en este momento, y también es una alternativa para las próximas legislaturas el poderlo seguir haciendo. Sí, pero ahí, Cática, ellos realmente estaban formando equipo en las extraordinarias anteriores, sí. Entonces hay que darles, creo que el beneficio de la duda, pero yo creo que en eso hemos tenido una buena influencia para que pedirles que el trabajo de comisiones no se pare, porque el trabajo de comisiones la gente no lo sabe, y yo aquí sí lo quiero recalcar, porque lo que la gente ve es lo que hacemos en plenario, pero el trabajo preparatorio, el trabajo importante se da en las comisiones, porque ahí es donde se cocinan los proyectos. Exacto.
para la discusión posterior. De hecho, al plenario usualmente llegan las cosas ya cocinadas, digamos. Totalmente. Ya se sabe, el proyecto que llega uno sabe si tiene o no los votos y ya todos los cambios y reformas posibles se le hicieron. A lo sumo se llevan algunas mociones de reiteración, si hay consenso para hacer cambios puntuales y si no para retrasar también la aprobación de una discusión. Algunas de las otras cosas interesantes que se incluyeron en la convocatoria fueron, el proyecto para legalizar el cannabis recreativo del Ejecutivo, la iniciativa del Ejecutivo para eliminar las tarifas mínimas a los colegios profesionales, que ya hemos visto que por vía de decreto ha pegado en pared con los juzgados, porque muchas de esas cosas tenían reserva de ley. Ya hay leyes específicas que designaban esa potestad en los colegios y el Ejecutivo no podía pasarles por encima como trató de hacer. La propuesta del Ejecutivo para pagar el subsidio a los pequeños arroceros como resultado de la ruta del arroz, así como el proyecto, había otro importante, se me fue, para eliminar el fondo de avales, que aquí es un paréntesis. El fondo de avales es una ley aprobada que el Ejecutivo está obligado a ejecutar y no ha querido ejecutar porque está en contra. Entonces está esperando que se les apruebe su proyecto, pero en teoría cualquiera podría decir que en este momento está en desacato de ley por no hacer lo que la ley le pide. Habrá que ver. Ahora, importante lo que mencionaban ustedes y recordarle a nuestros oyentes: el Ejecutivo puede convocar y desconvocar en cualquier momento. Y si quiere puede decir presupuesto y eurobonos y sáquenme eso de una. Ahora, y eso es algo que yo no he mencionado porque yo he venido pensando en la dinámica entre el Ejecutivo y el Legislativo, y es que si bien el Ejecutivo tiene, por ejemplo, poder de veto para detener aquellas iniciativas que no le gusten, no tiene poder de aprobación. O sea, requiere de los ya sea 29, 38 votos para aprobar una iniciativa de ley. Entonces eso va a ser un tema muy importante, porque el Ejecutivo puede decir esto o nada, y la Asamblea puede decir, ok, me pone eso en agenda, se lo rechazo. Ahí es donde un poco la dinámica política hay que ver cómo evoluciona este segundo periodo de extraordinarias. También recordar que es un periodo complejo porque está atravesado por el presupuesto nacional, que tiene prioridad, y además porque está atravesado por fin de año aquí. Y viene el proceso legislativo. Después del 15 de diciembre uno no espera que pase mayor cosa. Vos sabes, perdón, Katia, que ahí hay algo importante, y yo creo que dentro de esto que estaba señalando Katia, de la dinámica del Ejecutivo, a tener una conversación más abierta, y hay que rescatar, es precisamente el mensaje que la misma Asamblea le ha mandado al Ejecutivo, con un par de resellos en temas que ha vetado. Entonces creo que precisamente ese diálogo es súper importante para poder avanzar en la agenda de las cosas que le importan al país. Y que es una agenda ambiciosa, ¿verdad? Porque tenemos dos grandes temas: presupuesto, que uno podría decir que es algo rutinario, pero que va a generar discusión, y el otro gran tema es eurobonos, ¿verdad? Que va a generar una discusión fuerte en las diferentes fracciones. Pero además usted tiene, por ejemplo, el proyecto de jornadas excepcionales, que ese es otro proyecto que de alguna forma se las trae, ¿verdad? Y genera muchísima discusión, y hay algunos de pensiones que también van a generar una discusión importante y criterios diferentes según las conceptualizaciones ideológicas de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa, más lo que quiera el Ejecutivo. Entonces me parece a mí que sí, que es una agenda ambiciosa de alguna forma, pero bien, o sea, son proyectos necesarios para el país y que hay que avanzar lo más rápido posible. Ojalá pongan a trabajar a las comisiones plenas. Sí, exacto. Eso es una gran necesidad. Lucho y yo siempre tenemos una discusión con las plenas, porque Lucho es de la teoría de que las plenas deberían hacer más, digamos, asumir más trabajo, y yo soy de las teorías de que nunca ha salido ninguna buena ley de una plena. Pero y que hay cada golazo que ha salido por pasar por una plena porque no hay suficientes ojos encima, que son, digamos, históricamente conocidos, como por ejemplo el famoso premio Claudia Pola, aquel que terminamos pagando al otro nadador, salió de una plena. Sí. Pero bueno, defienda las plenas, entonces. No, pues precisamente, bueno, es una cuestión no del mecanismo, no de la estructura, sino de las personas que están
ahí metidas. Y yo creo que tenés toda la razón, porque, y eso es lo que a mí me han dicho acá, que hay un pensamiento, hay toda una cultura de mandar lo que llaman proyectos chayotes a las plenas, pero no debería ser así. Al final de cuentas son organismos parlamentarios que tienen una buena representación de 19 diputados, donde se podrían estar discutiendo cosas que valgan la pena, donde están representadas todas las fracciones, y yo creo que es una cuestión de mentalidad, a fin de cuentas, y de responsabilidad de quien asiste, y de no mandar chayotes ahí. Sí. Pero sí, pues es una cuestión. Mira, aquí podríamos hacer todo un programa de tema de organización interna y cómo funciona la asamblea, el tema del reglamento, que yo tengo ahí muchos comentarios con estos pocos meses que tengo de estar aquí, de ver cómo estamos tomados por un reglamento que está diseñado para hacer que el diputado sea dependiente de la asesoría y del órgano legislativo como tal. Uh-huh. Sí. Claro, ahora el reglamento lo puede reformar el plenario en cualquier momento, es nada más conseguir los votos. Ese es el punto, que es un reglamento que ha sido conceptualizado desde una estructura bipartidista, ¿verdad? Y casi que desde una sola orientación socialdemócrata, y que necesita ser realmente modificado con la realidad costarricense. Creo que tiene elementos que, al igual que toda la reglamentación de nuestro país, al final te ata para realmente no ser tan eficiente a la hora de la discusión y sobre todo el análisis de lo que tiene que aprobar esta Asamblea Legislativa. El mecanismo de las plenas son mecanismos que deberíamos nosotros de utilizar en aquellos, desde mi perspectiva, en aquellos proyectos que no sean de trascendencia país y que de alguna forma no vayan a afectar ni recursos institucionales, ni vayan a afectar, digamos, alguna política trascendental nacional. Pero no se hace así, ¿verdad? Y eso yo coincido totalmente con Jorge, que eso debería ser un mecanismo que nosotros reactivemos en la Asamblea Legislativa y que realmente la discusión en el plenario sea mucho por el fondo de proyectos trascendentales. Ahora, si algo voy a reconocer es que por lo menos esta Asamblea Legislativa tiene una particularidad, y es que como es la primera que no tiene bancadas unipartidarias, digamos, de un único diputado, las plenas por primera vez tienen toda representación de todos los partidos. De momento no hay tránsfugas todavía, pero no los llamen, no los llamen todavía. Es muy temprano. Esta asamblea ya ha logrado pasar 6 meses sin un tránsfuga, lo cual son 6 meses más que la asamblea anterior. Que recordemos, la vez pasada, antes de ser juramentado, ya había quien había renunciado a su partido. Pero bueno, pasemos al tema del presupuesto nacional. El plenario inició este martes, si no me equivoco, el 1 de noviembre, la discusión por el fondo del presupuesto nacional. Hay 3 dictámenes presentados, uno todos afirmativos, uno de mayoría, que son los que firma toda la oposición, excepto el liberal progresista, en el cual varía de lo que la propuesta del Ejecutivo, en que recortó 100 millones de colones a varias partidas, creo que la más grande a Casa Presidencial, y ahí está el famoso tema polémico del carro que querían comprarle al Ministerio de Comunicación, que ya ni siquiera tiene ministro ni ministra, pero bueno. Y los 81 mil millones de colones de movimientos de partidas que se hicieron de pago de deuda a otro gasto de capital y social que está por ahí. Ese es el mayoritario. Hay 2 afirmativos de minoría, el que firma el representante liberal progresista, que no sé si fue Eliezer o Gilberto el que lo firmó. Gilberto lo firmó porque Eliezer no estaba. Sí, tenés razón. Estaba. Sí, el titular en esa comisión es Eliezer, pero Gilberto es el que firma el dictamen. La principal diferencia es entre ese y el de mayoría es que, bueno, retrotrae las
transferencias de pago de intereses a gasto de capital, las devuelve a como estaba originalmente, pero mantiene algo que se me había olvidado en el primer dictamen: se incluyeron normas presupuestarias, Exacto. normas de control presupuestario, que es una ya tradición en la Asamblea que el Ejecutivo siempre intenta quitarse y todos los años la Asamblea vuelve a meterle. Usualmente dentro de esas normas está que los ahorros no se pueda usar en otras cosas que no sean pago de deuda, que se congelan plazas que se liberan y otras cosas que ahorita no tengo presente. Pero bueno, mantiene eso, pero hace la devolución de los recursos de estos 81 mil millones de colones. Y el último, que es el que presenta la bancada oficialista, que básicamente deja el presupuesto como lo presentó el Ejecutivo, sin normas presupuestarias y sin movimiento de partidas. Sorprendentemente no hubo presentación de mociones de reiteración en el plenario. Nadie se puso necio, porque a veces incluso con el presupuesto se ponen necios con los temas de discusión. Entonces yo creo que hay un alto grado de consenso entre la oposición para que esto se apruebe y tenga los 38 votos y que más bien la Asamblea pueda dedicarse a otros temas. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues sí, mira, en este tema, como ha sido además, si te pones a analizar la dinámica de la Asamblea, ha sido esa, de mucho consenso, porque no ha habido así como temas donde uno vea un pleito, mociones de reiteración en el plenario, y sí, en este caso es así. Llama la atención, y lo veníamos discutiendo antes, la falta de coordinación tal vez que ha tenido el Poder Ejecutivo con sus mismos ministros, porque los ministros acá desfilaron en la Comisión de Asuntos Hacendarios pidiendo plata que les habían recortado el mismo Ministerio de Hacienda. Entonces, sí es un ejercicio muy interesante, y al final de cuentas, por lo que yo he estado escuchando, viendo y estudiando, vamos a estar prácticamente que aprobando un presupuesto muy similar al del año anterior. Creo que hay temas importantes que tenemos que considerar acá: el tema de la regla fiscal, temas, por ejemplo, de estos recortes en la partida de intereses, lo cual obviamente nosotros vamos a seguir apoyando, que el informe afirmativo de minoría que firmó Gilberto y que preparó Don Eli. Pero sí creemos que ahorita cuenta el consenso de los 38 votos para ese informe de mayoría. El único tema con los 38 es que lleguen, porque depende si no es jueves. Los niveles de, o sea, que no se vote jueves, los jueves hay muy poca gente. O sea, nunca hay muy poca gente, porque siendo completamente honesto, siempre tiene que haber por lo menos 38. Así es. Entonces es injusto, porque por lo menos hay 38, pero uno sabe quiénes son los que están ahí manteniendo quórum. Hay unos que llegan menos y que los jueves nunca están. Pero bueno, perdón, la interrumpí. No, básicamente con el tema de presupuesto, y efectivamente, como dice Jorge, esperaríamos que fluya rápidamente. Es importante destacar que por parte del PLP creemos que, digamos, el recurso utilizado de generar o darles intereses sobre deudas a partidas específicas nos resulta un poco mal técnicamente, y aquí hay dos posiciones. Uno, efectivamente incrementa el gasto si de alguna forma esos intereses no se utilizan, pero además, ¿qué pasa si hay un aumento real en los intereses, verdad? Eso yo siempre lo dijimos, eso es como una expectativa, porque usted no puede asegurar que realmente eso se dé. ¿Y qué puede provocar, May? Que tengamos un presupuesto extraordinario, ¿verdad? Y eso podría ser un poco complicado. Entonces nosotros sí mantuvimos siempre ese criterio técnico, y que es un criterio técnico, digamos, muy responsable en términos de no utilizar esos recursos, porque se vuelve más una expectativa para las mismas instituciones. Pero bueno, eso fue el criterio de la mayoría. Y sí es importante también el tema de las normas presupuestarias. Por parte del PLP sí se generó una norma presupuestaria específicamente para el Ministerio de Educación, perdón, donde establece que tiene que reportar los pagos de más que hacen, porque todos sabemos aquí lo que ocurre con el Ministerio de Educación y la planilla del Ministerio de Educación. Entonces sí se estableció como norma presupuestaria
que cada 3 meses, si mal no recuerdo, semestralmente tenía que comunicar, ¿verdad?, los pagos de más hechos en las planillas. Eso nos parece que sí es un tema relevante por la importancia que tiene la planilla del Ministerio de Educación en el presupuesto nacional. Pero sí pensaríamos, ¿verdad?, que el presupuesto fluya y que muy rápidamente quede aprobado. Aquí la discusión interesante de este periodo extraordinario creo que va a estar en el tema de eurobonos. Sí. Y en los diferentes dictámenes que hay, pues está uno de 6,000, ahora hay uno de 3,000, entonces hay que ver qué es, y ahí sí yo no te podría decir que tenga muy claro el panorama de votación. No, ninguno de los dos bandos, digamos, ni el de 6,000 ni en la hora de 3,000, que antes era 1,500, tiene los 38 votos, eso es claro, y eso es un riesgo. La semana pasada, yo hablaba con la expresidenta Silvia Hernández de la Asamblea Legislativa, ella decía que ella estaba segura de que Hacienda tenía los recursos, porque a estas alturas del partido, si ellos están esperando eurobonos, denlos por perdidos, porque ya el plazo de tiempo no les da. Ya no les da el plazo para hacer la colocación de aquí a enero para los pagos que se quería hacer, y al menos lo que nosotros sí hemos visto y de la información financiera que hay es que sí hay recursos para hacer por lo menos ese pago. Sí. En enero. Sí, lo cual entonces le quita al Ejecutivo este discurso de enero, la guillotina está encima de nuestras cabezas y ocupamos que esto salga rápido. Porque pasado enero, si se hace ese pago, esta discusión se puede alargar. Exacto. La jefa de fracción del oficialismo pidió en jefes de fracción que eurobonos se comenzara a revisar. Ella quería ayer. Se va a comenzar a revisar el martes, ¿verdad? Porque ahorita nosotros tenemos que dedicarle al plenario al presupuesto mínimo 1:30, 1:45. Entonces, después de Trabajador Independiente, que es el segundo proyecto que tenemos ahí, comenzaríamos a revisar eurobonos. Esa fue la solicitud y el compromiso que existe. Pero sí, efectivamente, hay toda una presión por parte del Ejecutivo que no tiene dinero para los aguinaldos, o sea, ni para el bono escolar. Si el Ejecutivo no tiene dinero para los aguinaldos, no lo va a tener, a pesar de que hacia el proyecto se apruebe el lunes, esa plata no va a salir de ahí. Es correcto. Entonces eso es un discurso, digamos, para la gradería, nada más. Es un discurso, sí, porque la plata por la colocación de esos de los eurobonos se va a ver hasta finales del primer trimestre probablemente el próximo año. El proceso, digamos, desde que se aprueba hasta que se finaliza la colocación son fácil 4 o 6 meses. Entonces es mentira que el aguinaldo depende de eso es pura presión hacia, o mental. Sea, puro discurso a la gradería para que presione a la asamblea. Exacto. Digamos, de alguna forma, pero quienes saben de esto saben que no va por ahí la cosa. Así es. Pero esos son los dos proyectos, creo que para el cierre de este año. Creo que esos van a ser como los proyectos de discusión más importantes, creo yo, no sé si vos pensás, trabajadores independientes, sí. Pero sin duda van a ser los proyectos de cierre de año de la Asamblea. Y como hablamos ahora temprano, hay que ver en qué momento se desconvoca algo precisamente por la presión de eurobonos. Ahora, en el proyecto de trabajador independiente, pues uno anticipa una resistencia natural de los compañeros del Frente Amplio. Ya tienen, pues ahorita estamos viendo en revisión las mociones que ellos habían presentado. Va a haber una moción que se va a presentar corrigiendo un poco el texto de acuerdo a las observaciones de la Caja, que es una moción de consenso entre 5 fracciones, pero igual ahí van a, obviamente ellos desde su posición, que es muy respetable, hacer la discusión. Y dado que solo tenemos esos espacios tan cortos por la discusión de presupuesto, hay que ver cuánto va a patear para adelante en las semanas la discusión de eurobonos. Bueno, ya lo sugirieron, ¿verdad? Cuando doña Pilar estaba solicitando incluir en la agenda el tema de eurobonos, pues el diputado Acuña sugería que ellos también podrían
convocar proyectos y darle Él se los dijo, exacto, ustedes pueden Entonces, limpiar la agenda si quieren. Exacto, pero bueno, ahí hay una posición por parte político ahí. Exacto, del Ejecutivo que no, que era un compromiso que se había hecho. Vamos a ver cuánto soportan ese compromiso. Ahora, nada más recordar, trabajadores independientes, si no me equivoco, fue dispensado de trámite y después fue enviado a consulta, o ese era otro proyecto. Sí, no, se le aplicó un 177, se dispensó, para dispensarlo de trámites, se votó una moción de texto sustitutivo, porque del texto original que venía de la cuatrienio anterior, lo único que quedó realmente fue el título. O sea, se cambió todo el proyecto y se mandó a consulta nuevamente a la caja hizo observaciones y se hicieron algunas modificaciones en una moción que se va a presentar. Ahora, yo calcularía, casi que aseguraría que el Frente le va a presentar una consulta de constitucionalidad por el tema. Ahora, hay que ver si tiene las firmas. Necesita 4 firmas más, exacto. Hay que ver si alguien le presta esas 4 firmas. Pero bueno, esto me da pie para el paso al siguiente tema, que es justamente la sala respondió a la consulta que se planteó desde las bancadas del oficialismo y del PLP sobre el famoso proyecto de hidrógeno verde. Que eso estaba aprobado en primer debate y estaba en discusión desde la Asamblea Legislativa pasada, estaba en discusión de segundo debate y se planteó la consulta. La sala no encontró vicios de forma y señaló 2 vicios de fondo. Tal vez si podemos comentar un poco sobre, a ver, siendo que creo que ambos firmaron la consulta, si no me equivoco, entonces ¿cómo sienten la respuesta de la sala en las preocupaciones que ustedes plantearon? Vamos a ver, y el tema lo conocemos bien, no solo porque lo firmamos, sino, digamos, la consulta se hizo en mi despacho. Primero decir que nosotros estamos a favor de cualquier marco habilitante de una energía importante como es el hidrógeno verde. No creemos, y aquí Katia seguro lo va a ampliar con más detalle porque ella es experta en el tema de energías, yo digamos veo la parte legal y constitucional, que era la ley adecuada y porque tiene ciertos elementos, sobre todo en empujar al Estado a ser el que invierta en una energía que no es hoy en el mundo la energía ganadora, sino que es una alternativa más entre un abanico de energías renovables, en lo cual nosotros creemos. O sea, sí se debe permitir, sí se deben prestar las facilidades, pero no se tiene que ser el Estado el que lo haga, el que se haga la apuesta, porque al final, si es el Estado, los que estamos tomando el riesgo somos todos los costarricenses, todos los que pagamos impuestos somos los que estamos tomando el riesgo. Entonces, la ley en sí debería ser más sencilla, nada más permitir ciertas cosas, y esta ley en particular tenía ciertas cosillas, sobre todo en la utilización de recursos públicos, por ejemplo, en la utilización del Sistema Nacional de Combustibles, que uno podría decir, bueno, se está habilitando al Estado para que use este sistema, que este sistema podría comprender incluso a las expendedoras privadas de combustible. Entonces ahí podría haber inclusive un roce de constitucionalidad con el artículo 45 de la Constitución, y efectivamente la sala fue una de las cosas que dijo sí, tiene razón esta consulta. Otra de las cosas que decía, por ejemplo, es que los proyectos de hidrógeno verde, que obviamente por su naturaleza tienen impacto ambiental, debían tener prioridad sobre cualquier otro proyecto, para efecto de la aprobación que tenía que tomar ante el MINAE. Y vamos, obviamente uno entiende el sentido de urgencia, pero el órgano rector de la materia ambiental es el que tiene que definir qué es lo que tiene más urgencia o no. Entonces, de alguna forma estamos violentando el derecho mismo al medio ambiente, ahí el artículo 50 de la Constitución, y la sala precisamente dijo esto, que aquí no es que usted tenga que decir por ley que estos proyectos de hidrógeno verde son prioritarios, sino que el ente rector es el que tiene que manejar. Entonces, eso fue. ¿Cuáles son los sinsabores que a mí me quedan? Pues si vos ves, y realmente cuando uno estudia el expediente, ve que no hay nada detrás técnico para sustentar
este proyecto, y eso fue una de las cosas que nosotros argumentamos, que no había, digamos, estudios técnicos detrás de todo este marco habilitante que va con muchas exoneraciones, va pidiéndole a empresas del Estado que se metan a hacer investigación, desarrollo, que lo justifica, pero la sala dijo que eso no es un tema. No, si no encontró vicios de inconstitucionalidad. Ahora, recordemos, estamos en extraordinarias, entonces, si el Ejecutivo no convoca el proyecto, por tanto, y el proyecto podrá seguir eventualmente su camino, que ahorita tiene que ir después de esto a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, hasta que se convoque o hasta el 1 de febrero cuando regresen las sesiones ordinarias. El Ejecutivo ya dijo que este proyecto no es su prioridad y que ellos tienen una alternativa en un proyecto marco del sistema energético. Exacto, sí, ellos convocaron un proyecto de ley y efectivamente es una armonización, la llaman la armonización del sistema energético nacional, y nosotros creemos que es necesario y urgente, no solamente es urgente para el país que tengamos una ley marco en el tema energético, donde se pueda hacer un análisis de las diferentes energías y entender, ¿verdad?, la conveniencia de esas energías, en qué momento y en qué procesos. Uno de los cuestionamientos más importantes que nosotros hacemos a este proyecto de hidrógeno verde, ya Jorge dijo un elemento fundamental, que es esa priorización sobre otras actividades económicas, que eso no tiene ningún fundamento, tiene que ver con la autorización que se le da a diferentes empresas o instituciones nacionales para que inviertan en investigación en toda la cadena de valor de hidrógeno verde. Y eso nos parece que es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque las inversiones de hidrógeno verde no estamos hablando ni siquiera que son inversiones de $150,000, no estamos hablando de inversiones de millones de dólares, y estamos hablando que es una tecnología que es una tecnología muy reciente. Alemania, que digamos que está trabajando fuerte en este tema, está hablando que va a tener resultados en hidrógeno verde de aquí a 17 años. A ver, no estamos diciendo con eso que no tenemos que hacer un abordaje, sino que las inversiones sean por parte del sector privado, donde no ponemos en riesgo a las empresas nacionales o estatales. Entonces, eso creemos que es crítico, pero además es que Costa Rica necesita una ley que permita entender todo este ecosistema energético y sacarle el mejor provecho posible, ¿verdad? Estamos hablando de hidrógeno verde, se está hablando de gas natural por parte del Ejecutivo, estamos hablando de electricidad como una de las mejores alternativas de corto plazo para sustituir a los combustibles fósiles. Tenemos que replantearnos qué va a pasar con todo el tema de combustibles fósiles. Entonces, estamos hablando de la energía solar también, que Costa Rica realmente está teniendo una muy baja participación, ¿verdad?, con ese tema. Entonces sí necesitamos tener una discusión mucho más robusta, pero que podríamos hablar de un tema global y no un tema particular. Y sí, el proyecto realmente tenía algunos artículos, o tiene algunos artículos que nos parecen que no son convenientes. De nuevo, nosotros estamos a favor de la inversión privada en hidrógeno verde y de abrir alternativas para que esa inversión se dé, cualquier inversión privada, ¿verdad? Pero también tenemos que tener el cuidado de que no sea con recursos públicos. Yo ahí lo que agregaría, inclusive, porque Katy ha hecho un muy buen trabajo en esto, coordinando con las personas que estaban proponiendo del lado de la unidad, con Daniela Rojas, inclusive con la misma Monserrat Ruiz de Liberación. Exacto. Para que introducir modificaciones, ya sea este proyecto o el proyecto del que presenta el Poder Ejecutivo, para precisamente lograr esto. Entonces creemos que hay un buen ambiente para moverlo para adelante. Sí, efectivamente, el proyecto va a tener que ir de nuevo a la comisión, ¿verdad? Después de que pase por la comisión de análisis constitucional, tiene que pasar de nuevo a la comisión de ambiente, que fue donde se dictaminó. Nosotros ya hemos estado trabajando con la Unidad Social Cristiana para hacer, de hecho ya está el planteamiento de mociones, ya lo estamos revisando con ellos para que el proyecto de alguna forma en los temas que discutimos que no eran convenientes tengamos alguna modificación. Entonces creo que puede avanzar en forma más positiva.
Habrá que esperar a que lo convoque el Ejecutivo eventualmente. No creo, no estaba en la lista de las priorizaciones, entonces posiblemente vamos a tener que esperar hasta febrero. Exacto. Okay. Inclusive el que estaba en algún momento en alguna reunión que nosotros habíamos tenido, el mismo presidente había dicho que lo iba a vetar. Bueno, que él diga que va a vetar algo no es extraño, entonces ya. Y que lo vete y que lo resellemos tampoco es extraño. Se han dado casos. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Como todos los años, la primera semana de noviembre sale a cobro el marchamo. Y se inicia una discusión en redes sociales en torno a por qué el valor de los vehículos en Costa Rica, si son bienes depreciables, o sea que pierden valor por el simple hecho que usted los saca de agencia y ya vale un 20% menos, nada más por haberlo sacado, ¿por qué aumenta el impuesto al valor a la propiedad y por qué se paga más de marchamo? Este año incluso el seguro obligatorio automotor, que es un rubro, digamos, no tan marginal dentro de todos los rubros que componen el marchamo, se mantuvo estable, digamos, es 138 colones más barato que el año anterior, tomando en cuenta que hay una inflación de doble dígito, eso en realidad es una caída real del precio. Sin embargo, hubo un aumento en el impuesto al impuesto a la propiedad de vehículos, que es el grueso del marchamo. Todos los años pasa esto, todos los años se hace una discusión sobre este tema. Los últimos 2 años incluso la Asamblea aprobó rebajas a ese impuesto específicamente. El año pasado esa rebaja fue vetada por el presidente Carlos Alvarado y no hubo chance de resellarla, justamente porque cae en periodo de extraordinarias y él nos iba a convocar un proyecto para que se lo resellaran. Pero bueno, desde la unidad presentaron un proyecto para tratar de resolver este tema. Vimos en redes sociales que desde el despacho de don Jorge se quería también trabajar al respecto para resolver un poco una situación que es anual, o sea, literalmente todos los años, la primera semana de noviembre tenemos esta discusión. Entonces tal vez si podría explicarnos un poco cómo solucionar este tema, cómo podríamos resolver este tema desde la Asamblea. Bueno, como vos decís, es un tema que se ve año a año, o sea, nosotros nos preocupa muchísimo, sobre todo porque este es un caso de Costa Rica muy particular, o sea, si uno va a ver otras latitudes, es rarísimo. Yo se lo comentaba inclusive a un cuñado mío que vive en Estados Unidos que se dedica a coleccionar carros, yo le decía, ¿vos cuánto pagás? Y cuando le expliqué lo que era el marchamo acá en Costa Rica, me dicen, no, eso aquí no existe, yo aquí pago $50 por este carro. Y yo inclusive, yo hasta el año pasado estaba viviendo en México, yo me traje mi carro, el que yo tenía allá, y yo en México pagaba $30 de tenencia, que era una cuestión anual. Costa Rica es muy particular en eso, y sí, como bien lo estás diciendo, yo creo que el problema principal que hay es que hay un grado de discrecionalidad muy alta por parte del Ministerio de Hacienda para fijar los valores de los vehículos, y no hay una metodología clara y metodología que sea, vamos a ver, que sea lógica, diría yo, porque no es lógico que un activo que está sujeto a depreciación se aprecie por la inflación. Correcto, nada más un paréntesis. Actualmente lo que establece la ley es la 7088, si no me equivoco, es que los vehículos tienen una depreciación del 10%, pero a eso hay que calcularle la inflación como para contrarrestar esa depreciación. Y además hay un tema de valor del mercado, que Hacienda lo que hace es básicamente agarrar los modelos por tipos de modelos, y si un carro se vende o es importado a un precio más alto del que estaba, se registra para todo ese tipo de carros ese precio. Exactamente. Exacto. Y eso es lo que ellos consideran valor de mercado. Básicamente el valor más alto por el que entró un vehículo a ese precio al país. Que es realmente esa discrecionalidad bestial, brutal que tiene Hacienda en este tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y aquí yo creo que es importante manejar las expectativas de la gente, porque a las personas yo creo que no hay que mentirles. Nosotros estábamos esperando de un gobierno que había dicho que se iba a echar la bronca, que se echara la bronca en estos temas de costo de la vida, y honestamente yo quiero ser claro, yo he caminado con el gobierno en muchas cosas
que han hecho en el tema de la ruta del arroz, el tema de del proyecto de ley de reducción de tarifas mínimas de colegios profesionales, que gran parte fue hecho en mi despacho. No coincido con los decretos, sí, estaba en desacuerdo, pero muchas cosas hemos coincidido. En esto, yo sí creo que el gobierno no está mandando un mensaje consistente con lo que dijo en campaña, porque realmente no se está echando ni la bronca y le está echando la bronca a la Asamblea. Nosotros nos la vamos a echar, pero sí hay que manejarle la expectativa que esto no va a tener probablemente impacto este año. No, como suele suceder y ya lo dijiste. Sí, porque además siempre, o sea, es usual que, a ver, los últimos años, como lo que se aplicaba eran rebajas, había como una cierta calma. Después, el año pasado hubo el odio hacia el Ejecutivo por vetar el rebajo aprobado. Este año no les dio chance, el oficialismo le quitó los votos al proyecto de don Leslie Bojorges, que buscaba rebajar el monto del impuesto. Así es. En realidad se han presentado dos proyectos, ¿verdad? El del diputado Bojorges, que básicamente era lo mismo, disminuir un porcentaje y que la gente pagara un poco menos. Y ahora Melina Hoy, que presenta un proyecto que hace modificaciones a la tabla de valorización, ¿verdad? Y a los rangos para definir qué porcentaje debe pagar sobre el valor del vehículo. Y yo creo que aquí lo más importante de lo que decía Jorge es cómo logramos modificar la ley para que Hacienda no tenga esa potestad de valorar algo que pierde valor con el tiempo. Y yo insisto, es que para Hacienda nunca va a ser suficiente, nunca. O sea, en esta y en las administraciones pasadas y en las que venga, ¿verdad? Porque ellos siempre van a necesitar dinero. Entonces me parece que legalmente le hemos dado mecanismos para que le pongan más impuestos a los costarricenses. Y en este tema de el marchamo, lo que tiene que modificarse es la metodología de cálculo para realmente, que es lo que Jorge piensa hacer en su despacho, para que realmente nosotros sintamos que pagamos menos, obviamente por algo que tiene menos valor con el tiempo. Exacto, no, y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar y qué es lo que yo espero que pasen en las siguientes semanas? Al menos, nosotros ayer nos sentamos junto con los asesores del despacho de doña Melina Hoy, que hay que reconocerle, yo creo que este esfuerzo. Revisamos el proyecto de ley que ella presentó. Obviamente hay aspectos de mejora, sobre todo en este aspecto metodológico de la fórmula. La exposición de motivos es lo suficientemente amplia para que no haya problemas de conexidad y para que nosotros podamos introducir los cambios que queremos, y quedamos que vamos a trabajar juntos en eso. Y aprovecho, digamos, este espacio que tenemos para invitar a cualquier otro diputado que se quiera unir a trabajar con nosotros en este sentido, bienvenido. Ese es uno. Aparte de eso, vamos a presentar dos cosas que también las estamos trabajando en paralelo. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que, si bien es cierto, ese seguro obligatorio automotor no ha subido, como bien lo señalaste, se le está cargando un IVA del 13%. Cuando la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, donde se creó el IVA, dice que las primas de seguros personales están sujetos a una tarifa de IVA del 2%. Entonces, desde la Asamblea se puede decir, se puede interpretar auténticamente que el seguro obligatorio automotor es un seguro personal que debería caer ahí. Ajá. Lo cual significaría una reducción significativa en el monto del IVA que se paga. No es mucho, pero todo suma al final. Todo suma. Y lo otro es que queremos también presentar una reforma sobre todo el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, precisamente para que los procedimientos de reclamo de los consumidores sean más sencillos, porque ahora tenemos el entendido que si vos no sos una persona técnica que entienda, realmente el procedimiento de reclamo es muy difícil, y es algo que en lo que yo creo que la misma, con el perdón de los señores de Hacienda, ellos cuentan con que las personas no van a hacerlo, y yo creo que se lo tenemos que facilitar a la gente. A mí hay un tema importante que yo creo que tenemos que decirlo, que fueron las declaraciones del ministro de Hacienda, ¿verdad?, donde decía que él estaba muy preocupado
porque más del 50% de la flotilla nacional estaba valorada en 1 millón o menos de colones. Entonces, que eso significaba que había algo extraño porque había que hacerles reajuste según valor de mercado. A mí en realidad lo que me preocupa, ¿verdad?, es que él no entienda que la realidad del país es otra y que la gente tiene menos ingresos para vivir y que la gente tiene que jugársela con carritos, digamos, de no muy buenos. Entonces, creo que hay que ponerle un alto al Ministerio de Hacienda, sobre todo, y a mí a veces hasta me parecen abusos, porque el ajuste fue de un 2.19%, ¿verdad?, en el valor. O sea, ¿cuánto más va a recaudar Hacienda por ese valor fiscal? O sea, eso es un número que hay que pedirle a la tributación, o sea, ¿cuánto más va a recaudar? A ver, en lo que hablábamos previamente, en el marchamo es donde están los aguinaldos. Ahí es donde están los aguinaldos. Acuérdese que el 67% de lo que pagamos en marchamo se va a Hacienda. 67%, sí. Y un 19% de lo que pagamos realmente por seguro. Y realmente, cuando uno se pone a ver que el destino final del impuesto, que supuestamente debería ser el mantenimiento de la red vial del país, una gran parte se va a caja única. La gran parte se va a caja única y pues, no está cumpliendo ni el fin, está cumpliendo solo un fin recaudatorio, ser un impuesto a la riqueza, no un impuesto a lo que debería ser. Ahora, hay algo que yo quiero destacar del proyecto de Melina y de la iniciativa de ella, y a ella le damos el reconocimiento de congresista de la semana por esto, y es que, a ver, en los últimos 3 años, lo que han hecho, incluido el diputado Jorge, son propuestas populistas. Son populistas porque lo que hacen es una curita para hacer un rebajo momentáneo que además al año siguiente vuelven a presentar para seguir saliendo en las noticias. Porque hacer un arreglo, digamos, del problema de fondo implica hacerlo una vez y el tema deja de ser tema. Exacto. Y no puedes seguir sacando réditos con la gradería de todos los años. Yo soy el que voy a defender que paguen menos. Porque cuando se resuelve el tema estructural deja de existir esa posibilidad, digamos. Sí. Entonces yo eso se lo quiero reconocer. Lo otro que quería mencionar es que el proyecto de ella no toca el tema de autobuses, taxis y carga pesada. Que para quienes no saben, los autobuses, taxis y cargas pesadas y motocicletas pagan montos fijos de marchamo. Para autobuses, taxis y carga pesadas, lo que pagan ellos de impuesto... impuesto a la propiedad de vehículos es 8,000 colones anualmente. Eso está así porque así se fijó desde 1987 y nunca ha sido modificado en la Asamblea Legislativa. Hay un proyecto de ley en esa línea para corregir eso y que se le aplique la tasa, digamos, una tasa escalonada como se aplica a los demás vehículos, que es el 21.143, si no me equivoco, del exdiputado Gustavo Viales, que vence su plazo cuatrienal ahora el 28 de noviembre, entonces a menos de que el plenario decida extenderle la vida o presentar un nuevo proyecto, eso sigue estando ahí, que también es un tema del cual se quejan, bueno, no se quejan, la gente habla todos los años de por qué estos vehículos pagan mucho menos de marchamo que los civiles. Y ahí estamos totalmente de acuerdo. Y aquí pues hay que hablarlo sin pelos en la lengua. Aquí la verdad es que es una cuestión muy de populismo, porque al final de cuentas, ¿dónde termina la discusión? La discusión termina en que estos son los vehículos de transporte público, que se le va a trasladar al usuario de estos transportes por medio de tarifa este incremento de costos, y que, pobrecitos, y realmente no es así. Nosotros estamos evaluando la mejor fórmula posible, porque si vos me preguntás cuál sería mi mundo ideal, en mi mundo ideal yo creo, bueno, sería no pagar estas barbaridades y que fuera como otros países, que son unas tarifas muy módicas, pero debería ser un índice que comprenda el peso del vehículo, el impacto ambiental que tiene el vehículo y la depreciación, para crear una fórmula a partir de estos 3 elementos. No es así lo que probablemente vayamos a llegar, porque uno también tiene que tener y pensar en las realidades y en la viabilidad política. La realidad se impone, en la Asamblea Legislativa. La realidad lamentablemente se impone, y para uno que no ha tenido vida política, el primer golpe de aprendizaje importante que uno tiene en estos puestos es
lo que es el realpolitik, lo que se puede, no es lo que uno quisiera. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo le podemos aliviar el bolsillo a la gente, que es lo importante, y por lo menos llegar a una fórmula que el costarricense sepa que año con año el valor de su vehículo va a bajar y que por tanto el monto de lo que paga en Machamo debería teóricamente reducirse, salvo que le cambien la tarifa, el rate. Como uno esperaría, digamos, es que las matemáticas es una ciencia exacta excepto la de Hacienda. Siempre suman Hacienda. En Hacienda siempre suman, ¿verdad? Es la única matemática que conocen, no conocen. El signo de resta no existe en las calculadoras de Hacienda. Pero además, May, usted habla de un tema que también es un tema que en esta Asamblea Legislativa se tiene que discutir, que son los subsidios cruzados, ¿verdad? Y no solo en este tema, estamos hablando de los subsidios en combustible, por ejemplo. Ahora, por eso le digo que el tema energético es un tema que hay que tenerlo muy en vista en este momento, porque realmente nosotros pagamos una cantidad de dinero de horror para subsidiar a algunos otros sectores. Eso sin duda tiene que ser un tema de discusión, ¿verdad? Entonces, cuando usted elimina esos subsidios, aliviana la carga. Y creo que esta carga es para los ciudadanos, para la clase media, ¿verdad? Para la gente que está tratando de ver cómo sale adelante, es quien realmente tiene que pagar la factura de una hacienda es un depredador de los recursos. Yo creo que esa filosofía, ¿verdad?, de que necesito más y siempre voy a necesitar más, de alguna forma hay que tenerle y ponerle un alto, con leyes que realmente modifiquen y que no le den esa potestad para hacer ajustes de los impuestos o valores que al final nos perjudican a todos. Correcto. Pasemos al siguiente tema. El lunes de esta semana, el plenario legislativo dedicó su última sesión del periodo ordinario, del primer periodo ordinario, a discutir un tema que ya estaba discutido y resuelto. A ver, y es un tema que claramente también para la gradería genera controversia, y es que se tuvo que archivar la sanción que la Contraloría General de la República había recomendado de 25 días sin goce de salario o dietas contra el diputado Gilbert Jiménez por faltas administrativas cometidas cuando él era alcalde de Desamparados. Me parece que las faltas eran del 2018, si no me equivoco. No, sí, puede ser. Lo cual también es todo un tema de cuánto duramos en sancionar a alguien administrativamente en este país. Hace poco, paréntesis, leía la noticia de que los directivos de la Caja, sancionados por el tema de la compra de mascarillas, ya tienen que regresar a sus puestos porque han estado 2 años fuera. En investigación y no hay acto final, digamos. Entonces eso es todo otro tema. Pero específicamente en el caso de congresistas, abrió la discusión de seguimos sin una ley específica para sancionar, digamos, para que las y los congresistas puedan recibir sanciones por faltas, ya sea administrativas, digamos, en cargos previos, que eso era algo que yo creo que hasta que pasó esto con don Gilbert no estaba mapeado, digamos, en ninguno de los proyectos, pero también por faltas al deber de probidad, que ya la reforma constitucional que se hizo para que eso fuera posible cumple 4 años sin que tengamos todavía una ley disponible. Por supuesto, diputados de diferentes bancadas, el Frente Amplio hizo uso amplio de la palabra sobre este tema para agotar también un poco la discusión del lunes, me parece, pero claro, generó reacciones desde otra bancada. La pregunta es, ¿existe ambiente para resolver este tema finalmente? ¿Hay una luz al final del túnel para que las y los congresistas tengan un régimen disciplinario que les sea aplicable? Sí, desde el PLP nosotros estamos totalmente a favor de que exista ese régimen. En este caso, y yo quiero hablar de este caso particular porque me parece que la intervención del Frente Amplio fue una intervención de culparnos por algo que nosotros, ¿verdad?, ni siquiera ha pasado ni lo hemos discutido en este momento. Y además me parece que también culpa por un vacío que efectivamente ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Porque él está cambiando de puesto y entonces no existe un marco jurídico que lo pueda sancionar, porque los actos se cometieron ocupando él otra posición. Y además eso se suma que es diputado,
¿verdad? ¿Qué pasa si hubiese pasado a otra posición en la función pública? En cualquier otra posición de la función pública se le hubiera podido aplicar Sí, la se le sanción, hubiera podido solo aplicar. siendo, solo como congresista es la única en la cual hay un vacío legal. En cualquier otra de la función pública hubiera sido aplicable la sanción. Claro, pero no la tenemos, no había ninguna aplicación. Hay un vacío. Correcto. Hay un vacío. Entonces ese fue el informe que se generó por parte de la presidencia, que tuvo reacciones. Y creo que en ese sentido me parece que hay que generar la discusión desde un tono diferente y revisar muy bien lo que se propone, ¿verdad? Porque sí, nosotros creemos que se tiene que dar. Ha habido muchísimas irregularidades en relación a eso. Ahora, también algo extraño. A ver, yo entiendo. El presidente de la Asamblea hizo la consulta a la Procuraduría de cuál era el órgano que debía resolver este tema. La Procuraduría dice es el plenario, pero también dice el plenario no puede hacer nada más que archivar. Entonces es una situación complicada porque entonces la recomendación es archivar, pero y si el plenario hubiera querido, se revela y votan todos por no archivar la sanción que hubiera pasado. Nada, porque no pueden aplicar la sanción. Entonces, es porque no existe. Ajá. Exacto. Era como un círculo vicioso, o sea, usted va a aplicar algo que no existe, no puede aplicarlo. Correcto. ¿Verdad? Ahora, es un tema sensible también porque, a ver, la inmunidad que tienen los congresistas también tiene un sentido y es evitar la persecución política mientras están en el cargo. Yo, de hecho, cuando hablamos de este tema originalmente le decía a Lucho que mientras no exista carrera parlamentaria, lo que se puede hacer en este tipo de casos es lo que pasa cuando alguien deja la función pública, es que la sanción se congela. Y si esa persona en algún momento decide reingresar a la función pública, la sanción empieza a aplicar a partir de su reintegración. Entonces, en el caso de un diputado, si tuvo una sanción en otro puesto, no se le puede aplicar mientras es diputado, pero si regresa a la función pública, la sanción le cae encima. No desaparece la sanción, que es lo que va a pasar ahora con la sanción de don Gilbert. Es que es un tema delicado y usted lo acaba de decir, ¿verdad? Porque aquí pueden haber consecuencias. Costa Rica, por dicha, todavía no ha experimentado temas de persecución política y de que se alineen algunos esfuerzos para atacar a una figura que puede estar denunciando algunos elementos. Entonces, por eso yo insisto que este no es un tema fácil de tratar, que sí hay que hacerlo, sí hay que normarlo. Evidentemente han habido actos de algunos diputados que no debieron de haber sido y debieron de haber sido penalizados, pero hay que hacerlo con cautela. Y yo creo que esa es la discusión sana que hay que hacer en el plenario legislativo. Sí, es un tema sensible que no se puede entrar con cabeza caliente, digamos, porque hay que pensar en todas las posibles ramificaciones de lo que se apruebe y el posible uso que se le pueda dar. Exacto. Porque todo siempre, acá en este edificio, todo siempre tiene un potencial uso político y eso hay que meditarlo. Sí, y un ejemplo de eso, y que lo hemos estado discutiendo, inclusive lo vimos en la Comisión de Jurídicos, es el famoso proyecto de ley de probidad, que nuevamente, o sea, tiene la intención correcta, es, digamos, algo en lo cual inclusive, como bien lo dijo Katia, nosotros nos manifestamos en campaña a favor, lo estamos, pero son cosas que, como dice el refrán, que el diablo está en los detalles. Así es. Es cierto, y cuando uno se pone a leer el texto y encuentra criterios y conceptos que son tan indeterminados y que al final de cuentas tienen una trascendencia legal, pues uno dice, bueno, no, las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien. Dicho eso, yo sí concluyo esto diciendo que sí creo que esta asamblea tiene, ¿cómo es que se llama?, el ánimo para poder tomar esas decisiones, y así se ha demostrado, digamos, en los temas de voto público, tanto a nivel de la asamblea como se le hizo en el caso de la Corte. Entonces, yo sí creo que podemos tener una discusión y sacar algo que valga la pena. No va a ser una discusión sencilla ni rápida, pero creo que sí puede haber ambiente en esta asamblea legislativa para avanzar en este tema. Pero yo insisto, y uno entiende, porque uno estuvo del otro lado como ciudadano y pudo ver algunos actos que tenían que haber sido penados, pero que ahora acá se da cuenta que ocurren muchísimas cosas y que sí hay que tener el cuidado
de más bien no dejar desprotegida, y sobre todo por el mandato de control político. Creo que ese es como el tema más importante, ¿verdad? Cuando se acoge, y creo que la gente a veces no lo entiende tanto, la importancia de ese mandato de control político en términos de poder nosotros tener incidencia sobre algunas acciones que se puedan estar cometiendo, y que esa inmunidad nos ayuda para poder avanzar en eso. Creo que ahí es donde puede estar el punto de mayor cuidado para poderlo seguir haciendo, pero también que no pase sin ninguna pena acciones que a todas luces están mal actuadas por algunos diputados. Correcto. Pasemos al último tema, y aprovechando lo que mencionaba don Jorge. Esta asamblea ha aprobado ya por lo menos 2 o 3 leyes en temas de transparencia, tanto para su votación pública y en plenario, en comisiones y demás, como para las votaciones de la Corte Suprema de Justicia. En ambos casos se habla de que pueden ser secretas o deben ser secretas, se pueden definir como secretas aquellas cosas vinculadas con secretos de Estado, lo cual es un vacío legal, y justamente se presentó un proyecto para definir este tema del despacho, justamente el despacho de don Jorge. Entonces, tal vez si nos puede comentar un poco qué es lo que viene a ser el proyecto y cómo se ve. Pues bien, no, es un proyecto bastante sencillo, Mae, que realmente, como vos lo estás diciendo, responde a este vacío que dejaron estas aprobaciones que hemos hecho, que son, todo lo declaran público, salvo lo que es secreto de Estado, y precisamente la Sala Constitucional se ha pronunciado en varios fallos sobre lo que se debería considerar secreto de Estado, los temas de seguridad interna, externa del país, los temas que afecten la soberanía nacional y los temas de las relaciones internacionales de Costa Rica. Entonces, pero también la misma sala ha dicho, ok, esto es lo que debería ser, pero se requiere una ley porque esto es de reserva de ley. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue darle forma a toda esta jurisprudencia de la sala, establecer ciertos parámetros como que algo se puede mantener en secreto de Estado hasta por 20 años nada más, que el Poder Ejecutivo tiene obviamente que motivar las cosas que son secreto de Estado a la luz de esto, y que las violaciones a los derechos humanos nunca pueden estar sujetas a temas de secreto de Estado. Entonces, es un proyecto muy sencillo que esperamos tenga ambiente para pasarse, precisamente para complementar este grupo de reformas que hemos hecho. Bueno, yo creo que con eso terminamos por esta semana. Les doy el espacio para que se puedan despedir, agradeciéndoles el tiempo y su disponibilidad, su amabilidad de estar acá con nosotros cubriendo las vacaciones de Luis Manuel. Bueno, qué dichoso Luis Manuel, ¿verdad? 3 semanas de vacaciones. Ya hace falta en la asamblea. Muchísimas gracias, May, por el espacio. Yo realmente siempre escucho Curul en Llamas desde antes de estar en la Asamblea Legislativa, y ojalá que sigan siendo así de críticos, porque eso nos ayuda a hacer un trabajo diferente. Nuestra fracción es una fracción donde tratamos de hacer muy bien las cosas técnicamente y hacer abordajes desde el fondo y desde la raíz de las cosas. Entonces, pues bueno, seguimos adelante, y muchísimas gracias de verdad por estar hoy por acá. Igualmente, no, como lo está diciendo Katia, yo también soy asiduo escucha del programa, me gusta mucho el criterio técnico que tienen ustedes, me gusta que manejan muy bien el reglamento y lo manejan mucho mejor que mucha gente que está aquí sentada. Y a veces es soporte técnico para nosotros en reglamento. Y a veces me he dado cuenta que cosas que he dicho están mal dichas en temas reglamentarios, pero es muy refrescante ver el tono que le da voz y que le da Luis Manuel a los temas, y sepan, al menos yo soy uno que la crítica cuando es constructiva la disfruto muchísimo, porque me parece que es algo que es necesario. Y cuando tiene ese fundamento técnico, porque lo que hace es construir, y creo que eso es lo que necesita este país, que construyamos en conjunto. Entonces, mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, y nos escuchamos la próxima semana. Esperamos que todas y todos estén bien. Coca-Cola Sin Azúcar presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
Gracias por informarse con delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr